Ya muchachos, entonces oficialmente buenas noches a todos. Estamos comenzando la tercera clase de nuestro ramo que es maquinaria y equipo de minería. Espero que todos hayan tenido acceso a a la clase subida a la plataforma Moodle. ¿Han entrado todos? ¿Han tenido todo acceso a las clases, al PDF? Sí, profe. ¿Lo pregunto? Sí, profe. ¿Sí? Yo para la tercera semana les dejé harto material de apoyo. La idea es que ustedes entenderán, tenemos clases chiquitas de 40 minutos y a veces incluso un poquito menos. Entonces, la idea es que aparte de las PPTs que vamos conversando, que ustedes lo vayan complementando con ese material de estudio y además les estoy dejando otro artículo ahí para que los vayan leyendo. La idea es que le vayan metiendo un poquito más de tiempo que de estos 40 minutos. Igual les mandé la guía, que la guía es conducente a la primera nota. Espero todos ya la hayan visto. Yo sé que varios ya están trabajando porque me han hecho algunas consultas. Por supuesto, cualquier duda de consulta, háganmela saber nomás a través del correo, principalmente, porque es lo que más leo o leo más rápido. Y recuerden que esa guía la pueden hacer máximo de 2 personas y me la deben entregar el domingo a última hora. ¿Ok? ¿Han tenido alguna duda respecto a la guía? ¿No hasta el momento? Yo, profe, he tenido algunos inconvenientes con el royalty. Bueno, así como regalías propiamente tal, pero me ha costado encontrar información con respecto al molibdeno y litio, como que cuidan demasiado esa información y lo que los el anuario que hacen, o sea, o la publicación que hacen anual no incluye mucho esos materiales, sobre todo, bueno, de hecho, Codelco, el que hace esas publicaciones. Bueno, la idea justamente es que dándole la vuelta, esa es la pega, digamos, que al investigar, Sí, pues. uno al leer tanto va aprendiendo cada vez más de distintos temas. Entonces, por ahí lo va a encontrar. No hay que buscarlo. Ahora, y si no lo encuentra, lo veremos después, pues, ¿ya? Pero es parte de la pega. O sea, ya entiendo. Sí, igual O sea, he leído harto con respecto a eso y ha sido un poco difícil encontrar el desglose eficiente y que diga algo que sea no en relación al cobre o a las pérdidas que ha tenido el cobre, sino que no hay mucho de litio, menos de molibdeno, ni de oro, ni Mira, a nada de mí eso. lo que me Hay interesa, poquito. en Chile Transparente aparece esa información. yo creo que va a llegar, buscando va a llegar, pero me interesa sobre todo que en el proceso de búsqueda usted se va a dar cuenta, y sobre todo en el litio, todo el tema legal que hubo y toda la discusión que hubo con el royalty en litio. Entonces, la discusión que hubo entre los últimos 5 años sobre lo bajo que era el royalty, la poca tributación que había, el tema de SQM y todo lo que conversamos un poquitito, pero al ir buscando más, usted se va a enterar de toda esa historia que es súper chora, porque ahí uno va viendo cómo se manejan las cosas en nuestro país. Ahí se me apareció hasta París y... Bueno, para que vean. Sí, no, de hecho. ¿Ya? Entonces ahí Ya, profe, muchas uno va viendo gracias. cómo la política se va mezclando con todos estos temas económicos y cómo finalmente los ricos van siendo cada vez más ricos. Para los que de repente pensamos que los que tienen plata no necesitan más, ahí uno se va dando cuenta que la plata llama a la plata. Es una vil mentira eso. Sí, ¿Sí? pues. Bueno, Ya, profe. igual, como les digo, si tienen alguna otra duda en el concepto, de repente me han preguntado cosas que no... Hay una pregunta que decía, eh, qué evento mundial impulsó el cobre o impulsó la industria del cobre? Entonces eso habla de que hubo un evento mundial que impulsó que la industria del cobre creciera. Algunos compañeros de ustedes como que entendía de la pregunta que la industria del cobre había impulsado otra cosa. No, es un evento mundial que impulsó que la No, industria del cobre creciera. no, eso no es verdad. Entonces ahí hay que tener más o menos clarito los conceptos. Ya pues, cualquier duda, como les digo, me las comentan. Vamos con la clase hoy día. Ya está, como les digo, en nuestra clase 3, y hoy día ya nos vamos a meter de lleno en el proceso productivo de la extracción de cobre. ¿Okay? El proceso productivo del cobre tiene una serie de procedimientos, la verdad que no son tantos, pero sí son muy clasificados entre ellos, ¿cierto? Que cada uno debe ir cumpliendo cada etapa, es muy rigurosa la escala que va, no sé, desde la extracción, desde la parte con la exploración, luego ya con la extracción del yacimiento minero, hasta en la etapa final, la fabricación de distintas planchas de cátodos, que son las planchas que se venden
como producto terminado con un 99,99% de cobre de alta pureza. Espera un poquito. Compañeros, por favor, silencien los micrófonos. Sí, yo estoy buscando cómo silenciarlo a todos. Espérenme, voy a buscar quién tiene el micrófono abierto por ahí. Yo, ¿cómo está, profe? Bien, bien, hola. Ahí silencio uno. Acabo de entrar. No, Javier. Ya, por ahí andamos. ¿Ok? Entonces, como decíamos, el proceso productivo del cobre parte de la etapa de exploración, que es donde se buscan los distintos yacimientos mineros, hasta la etapa final, que es cuando entregamos esa plaquita que aparece ahí en la PPT, ¿cierto? Que son planchas de cátodo de cobre, que es cuando el cobre tiene un 99,99% de pureza, ya un cobre de alta refinación, que es lo que principalmente exportamos, además del lodo, que después vamos a ver que es una etapa intermedia, que también se exporta en gran cantidad. ¿Sí? Entonces, como dice la PPT ahí, va desde la exploración de los terrenos y la búsqueda de los yacimientos hasta la fabricación de las distintas planchas de cobre que son comercializadas en el mercado mundial. ¿Ok? Partamos con la primera etapa. La primera etapa es la exploración. ¿Ya? Lo que busca, ¿cierto?, es la tarea de exploración geológica, que es principalmente ir al cerro y buscar cuáles son los yacimientos de cobre, ¿cierto?, en qué lugar están, qué lugar físico, y de qué forma, a través de distintos estudios, de análisis de suelo, estudios de laboratorio, determinamos cuál es la ley, o sea, el porcentaje de cobre presente en la roca, y si es que es conveniente económicamente extraer la roca de ahí. Digamos, cobre puede haber en cualquier cerro, digamos. Yo me puedo meter al Cerro Chena que tengo aquí en San Bernardo y puedo encontrar cobre, pero puede ser no de una pureza tal que sea económicamente viable para extraer. ¿Ya? Y aparte de la parte económica, también va a haber que ver, hoy día lo que está muy fuerte es la viabilidad ambiental. Entonces vamos a ver que hay proyectos que pueden pasar por todas sus etapas de aprobación, pero que finalmente no son aprobados porque ambientalmente no son sustentables. Entonces ahí decimos, la primera etapa del proceso de producción del cobre se inicia con la exploración geológica. Dice, en esta fase se pueden verificar tipos de roca presentes en el subsuelo y saber a ciencia cierta si existe mineral o no. Como les digo, en cualquier cerro nosotros vamos a encontrar los distintos minerales. Plata, cobre, oro, molibdeno y todo eso, porque todos los cerros tienen, digamos, de una u otra forma todos están asociados. Se le escucha mal, profe. ¿Aló ahí? ¿Ahí sí? ¿Mejora? ¿Aló? ¿Por ahí? ¿Cómo me escuchan? Se escucha. Escucha bien, ahora. Sí, bien. Ya. Ok, entonces la exploración principalmente tiene tres etapas, las que aparecen ahí, que es una la exploración básica o preexploración, la otra la exploración intermedia y por último la evaluación. Cuando hablamos de preexploración básica o preexploración o exploración básica, principalmente lo que estamos hablando es de un trabajo tipo de oficina. Es un trabajo que tiene por objetivo determinar si en esa zona o en una extensión de cerro o de tierra existe un determinado yacimiento de algún mineral. ¿Ya? ¿Cómo lo establecemos esto? A través de distintos estudios sobre geología. Pueden ser estudios de plano, ¿cierto? Como les digo, puede ser un trabajo principalmente oficina, se cuenta con apoyo de bibliografía del sector, mapas, fotos aéreas, imágenes satelitales, ¿cierto? Todas estas imágenes que tienen que ver con las distintas pendientes, distintas alturas, y con información previa que tengamos de cómo se han ido conformando los distintos terrenos de una región en particular. Nosotros ya sabemos que en el norte hay una riqueza, ¿cierto?, que todavía no está bien explotada, entonces sabemos que en cierta zona es rica en tal mineral. Lo que nos permitiría en los estudios es determinar en qué zona se encuentran los yacimientos, y normalmente lo que se hacen son distintas exploraciones para ir buscando la beta, en qué momento el yacimiento o el cerro empieza a entregar una mejor ley. Pero la etapa de preexploración son etapas más que nada son previas a ir a terreno. Entonces lo que se busca es contar con imágenes satelitales, imágenes del terreno y cómo estas pueden ser atacadas. Ya en la segunda etapa, la etapa de exploración intermedia, ahí ya tenemos una exploración más física, ¿cierto? Entonces lo que se hace ahí es ya realizar pruebas, ir a terreno, extraer muestras a distintas profundidades, hacer pruebas físicas, pruebas biológicas, pruebas químicas para establecer cuáles son los minerales presentes ahí, cuáles son el porcentaje de mineral. Esto se hace a través de, como les digo, distintas extracciones de roca
en distintos niveles, a distinta profundidad. Estos son llevados al laboratorio, esas rocas se pulverizan, se secan, se extraen muestras, a través de distintos análisis químicos se llega a aislar el mineral, y después con ensayos de espectrofotometría, que no es más que meter sondas en equipos computacionales, son capaces de detectar qué porcentaje de mineral hay de cada metal. ¿Ya? Son pruebas, la verdad, re chora. Yo trabajé en un laboratorio que se llamaba Laboratorios ACME, así como los laboratorios del Coyote, que estaba ubicado ahí en Pudahuel, y hacíamos esa pega, que era la pega de análisis de minerales. Nos llegaban muestras todos los días de rocas que eran pulverizadas, pasaban por un secador. Esas rocas tomábamos una muestra pequeña, se pesaba, se hacía un ataque con distintos reactivos químicos, y luego llegábamos a la distribución a la aislación del metal. Y así las distintas minas, digamos, los distintos yacimientos, iban buscando la beta. ¿Okay? ¿Cuál era la beta más fructífera y más recomendable para poder extraer, porque fuera económicamente viable? Entonces ahí dice, su objetivo final, ¿cierto? Uno de sus objetivos finales es corroborar o descartar la hipótesis inicial de la existencia de minerales y del tipo de ley proyectada. ¿Ya? Sobre todo aquí es muy importante el tema de la ley. La ley, como les digo, es el porcentaje de mineral presente en la roca. ¿Okay? Porque de eso depende todo. Como les digo, en todos lados hay presencia de minerales, pero la ley tiene que ser tal que haga que el negocio sea viable. O sea, esta cuestión siempre va a ser un negocio. Las inversiones son altísimas, por tanto, tienen que reportar una ley viable. Las leyes, cuando se habla de una ley viable, cuando está entre el 0,6 y el 1%, ¿ya? De material presente en la roca, ¿ya? Del cobre presente en la roca. Ahora, hay una cantidad de cobre que es extraíble y otra cantidad que siempre va a quedar adherida a la roca y que no se va a extraer. Entonces, cuando tenemos un 0,6%, se habla que más o menos el 0,5 es extraíble y un 0,1 va a quedar como, va a permanecer adherido a la roca, no va a ser extraíble. Por tanto, la ley siempre es lo más importante. Después pasamos a la última etapa de nuestro proceso de exploración, habla de la exploración final o de la evaluación. Entonces dice, cuando ya hemos detectado un yacimiento que tiene interés minero y que hemos determinado que está, digamos, la ley que determina, que encontramos que es viable para el proyecto, ¿ya? Este proyecto se evalúa en términos de, a través de cuánta inversión voy a hacer y cuánto va a ser el retorno. Y ahí se genera más o menos una de las herramientas más utilizadas y que ustedes deben acordarse semestres anteriores, me parece que lo conversamos, que lo habían visto, que era el tema del VAN. ¿Se acuerdan del VAN, no? ¿Se acuerdan de la noción del VAN? ¿Valor actual neto? El valor actual neto, correcto. Entonces depende de si los flujos que voy a tener a futuro, cuánto significarían el día de hoy. Entonces yo meto todos esos datos, el monto de inversión inicial, cuánto es las lucas que voy a tener que poner para empezar a trabajar con un proyecto minero, que la verdad que son lucas importantes. Los costos de los distintos procesos de extracción y procesamiento. Los costos de extracción y transporte son dentro de los costos más altos de las minas, ¿ya? De mover el material. La verdad que para eso hay que comprar esos camiones enormes, cuando hablamos de una mina a tajo abierto, camiones que tienen 7 metros de alto y que tienen un costo altísimo. Y estamos hablando de todo el proceso de levantamiento, de izaje a través de palas mecánicas. La verdad que son los costos más importantes, son los de extracción y transporte. Y después vienen los distintos costos de procesamiento, que aquí hay costos importantes en temas ambientales, porque de aquí es donde sale todo el uso de la agua. Y a veces para las mineras el tener acceso limitado al agua es súper importante. ¿Ya? Lleva a invertir en costos altísimos. Hay mineras que han invertido en procesos de desalinización del agua del mar, ¿ya? Que es un proceso que, si bien es viable, es súper caro. Tomar el agua del mar, que está en cota cero, digamos, ustedes saben que las mineras normalmente están en los cerros, más o menos entre 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, llevar agua desde plantas que están al nivel del mar, digamos, sacar el agua del mar, que está obviamente en cota cero, tomarla con bombas y para alimentar a una mina que está a 2.500 metros más arriba, la verdad es que es carísimo. De hecho, el costo más alto de desalinizar agua siempre son las bombas, como lo extraemos del nivel cero. ¿Okay? Entonces los costos de extracción y su procesamiento son altísimos y hay que ver si es que el negocio va a dar para cubrir esos costos. El precio proyectado para los productos finales.
bueno, dentro del trabajo que ustedes van a hacer, está el tema de cómo se calculan los precios, ¿ya? Cómo se establecen los precios y quién los establece. Y ustedes van a ver que un precio que hoy día es bueno puede ser que por motivos de una crisis como la que estamos viendo se vaya al suelo, o puede ser que algún evento externo haga que el producto suba, ¿ya? Una crisis puntual en uno de los otros países competidores en la producción puede hacer que mi precio crezca. Entonces, establecer los precios finales, conversábamos la semana pasada, que es súper importante, porque muchas mineras trabajan con los precios a futuro. ¿Se acuerdan que lo conversábamos? Que el tema de Juan Pablo Dávila, que en su momento fue muy famoso hace unos 15 o 20 años atrás, que el cobre normalmente para los clientes importantes se vende a futuro. Hoy día establezco un precio a 15 o 20 años más, ¿ok? Entonces así las empresas, sobre todo las chinas, se aseguran de tener un precio adecuado, digamos, para los productos que van a comprar. Ahora, eso es un juego. Puede que en 10 años, si yo compro 10 años más, en 10 años más me encuentre que el precio que yo estoy pagando sea superior al precio que el mercado tiene en ese momento, o es inferior. Por eso hay gente que se dedica, son economistas que se dedican a ver los temas y tienen la capacidad para ver a futuro más o menos cuáles son los vaivenes del mercado. Ahí aparece también otro punto importante, son los impuestos sobre las ganancias. Recuerden que las mineras pagan impuestos sobre las ganancias como todas las empresas, y también pagan impuestos específicos, como el royalty, entre otros. ¿Okay? Impuestos también para cuando se extraen los dineros desde países extranjeros, ¿cierto? Capitales extranjeros que no están acá y se llevan el dinero, también tienen que pagar un impuesto. ¿Cierto? Y ahí dice la tasa de descuento para actualizar los flujos. Cuando hablamos de tasa de descuento para actualizar los flujos, es el nivel de ganancia que cada empresario le pide a su proyecto, que los inversionistas le piden al proyecto. O sea, si los inversionistas dicen, más allá de los impuestos que voy a pagar por las ganancias y todo el tema, dicen por cada millón que yo ponga quiero ganar al menos el 10%, porque si no para mí no es rentable. ¿Ya? Entonces esas son las tasas de descuento para actualizar los flujos. Por tanto, cuando yo meto todo esto a la juguera, el BAN debe darme positivo, y si es que da positivo significa que el proyecto es viable. ¿Ya? Recuerden que si un BAN es positivo apenas sobre cero, con que sea positivo significa que es viable. Significa que le va a entregar la tasa de descuento o el porcentaje de ganancia que los dueños o los inversionistas quieren. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se recuerdan ese proceso del BAN? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. Perdón. Okay. No. Entonces, como les decía, pasamos la etapa de que hicimos la exploración y vimos que teníamos un posible yacimiento que nos daba la imagen de ser rentable, ¿cierto? A través de la exploración primaria. A través de la exploración intermedia tomamos muestras, ¿cierto? Fuimos al mineral, extrajimos muestras, los pasamos por los laboratorios y vimos que el mineral tenía la ley que correspondía por cuanto era viable extraer en el yacimiento. Después, ya en la evaluación final, tomamos todos esos datos, tomamos los datos de inversión, ¿cierto? Y entendimos cuáles son los costos de extracción, procesamiento, ¿cierto? Y vimos que nos da un BAN positivo. Ahora, con eso podríamos decir que el proyecto es viable, pero nos falta todavía una etapa, porque puede ser que sea muy viable, pero todavía no lo podemos instalar, porque finalmente hay una validación que va más allá de la económica, que es la valoración ambiental hoy en día. Tenemos el caso, y les puse ahí el caso en la PPT de la minera Dominga, no sé si lo han escuchado. ¿Ah? La minera Dominga, dice ahí, es de propiedad de los Luxis, y es un proyecto que pasó por todas estas fases. Era económicamente viable, empezaron incluso a hacer las instalaciones, pero hubo no tuvo, digamos, los estudios de viabilidad ambiental no fueron tan concluyentes, por tanto, no se pudo llevar a cabo. Hasta el día de hoy hay un montón de juicios elevados, porque obviamente la minera ya tiene plata metida ahí, no quiere perderla, pero toda la organización ambientalista exigen que el proyecto no sea autorizado. Hasta el día de hoy sigue sin poder extraer mineral de esa minera. Si ustedes investigan un poquito ahí, se van a dar cuenta que incluso cuando pasamos todas estas etapas de nuestra etapa de exploración, nuestro proyecto puede todavía no llevarse a cabo por distintos, porque la viabilidad ambiental hoy día, que es muy importante, no cumplió. ¿Okay? Perdón, profe, esa era la Profe. destrucción del borde costero, que era único en Sudamérica
con las especies más increíbles ¿cómo se llama esto? Era un borde de coral que si se destruía desequilibraba todo el medio ambiente de la zona central. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos que ver, po. Siempre que usted haga cualquier proyecto industrial, usted va a dañar el medio ambiente. Siempre va a haber un costo. No hay ningún proceso industrial que no dañe el medio ambiente. Ninguno. Y también había mano política metida ahí también, que por eso también la detuvieron esa faena. Claro, cuando uno empieza a rascar un poquito más, se da cuenta que está hasta nuestro presidente con inversiones ahí. Los dos, po. La presidenta y el presidente, Claro. porque por eso también fueron investigados. No, si aquí en todos estos temas tienen manos políticas. Las aprobaciones, cuando se saltan las aprobaciones medioambientales, ¿cierto? Cuando hay alguien que da una orden, así como nos pasa con esto del coronavirus, ¿cierto? Alguien con cuarentena, un hijo vecino sale a la calle, lo mandan a estos hostales para que se guarde, y si es sorprendido un senador, despidieron al inspector. Entonces, todo tiene, usted sabe, el peso político en este país es importante. Entonces, ahora, lo importante aquí fue, en el caso de Dominga, que inclusive cuando ya se le había dado luz verde, las distintas organizaciones medioambientales lograron torcerle un poquito la mano. ¿Ya? Recuerden que esto ya estaba listo, de hecho las instalaciones ya se estaban haciendo, ya habían obtenido ciertos permisos, pero se logró a través de levantar requerimientos, ir a juicio, se logró detener la operación. ¿Ya? Bueno, este era el ejemplo para que lo viéramos que más allá de que un proyecto pase por todas las evaluaciones, inclusive cuando es económicamente viable, hoy día no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, porque eso nos puede echar un proyecto para atrás. Y eso se da en la minería y también se da en cualquier otro ámbito de la economía. Hoy día el tema medioambiental está súper fuerte y la conciencia de todo el mundo, digamos, todo el mundo ya es consciente y todo el mundo tiene una cámara en la mano con la cual puede levantar antecedentes, ¿verdad? La mayoría de la gente ya está más informada. Profe, disculpe, hay un libro que yo leí, no, creo que tuvo que ser hace un par de meses, que se llama Energía y Medio Ambiente, que es de Adela Cubillos y Fernando Estensoro. Abarca muchos temas que tienen que ver con la productividad y todo, y también obviamente roza la parte minera. Y a propósito de lo que usted comentaba delante de que efectivamente cualquier intervención que uno haga sí o sí va a dañar el medio ambiente. Finalmente lo que se evalúa es la medida en que esto afecta la continuidad ambiental. Hay una frase muy potente del libro que dice que, entre comillas, dice: por este motivo se afirma que ninguna civilización ha sido ecológicamente inocente. Claro. Claro, ahora vamos viendo, bueno, y esto, si uno empieza a conversar más, va a llegar el tema del calentamiento global y todo el tema. Creo que son todos datos, como bien dice usted, ninguna operación productiva, ninguna no va a ser dañina al medio ambiente. De una u otra forma vamos a dañar el medio ambiente. Ahora el tema es, ¿a qué costo? ¿Nos da lo mismo dañarlo? O, ok, dañamos el medio ambiente, como lo han hecho si uno va a la zona de Calama, Antofagasta, las mineras matan el medio ambiente, digamos, son zonas súper inhóspitas para vivir, y normalmente lo peor es que las riquezas no quedan ahí donde la gente vive, porque terminan siendo, Antofagasta, claro, es una de las comunas más ricas del país, pero por ejemplo Calama no reciben los mismos impuestos, la plata no se queda ahí, normalmente la plata sale de esas comunas. Pero yendo un poco más allá, como decíamos, todos los procesos productivos van a dañar el medio ambiente. El tema es que, claro, cuando nos toca a nosotros, cuando toca de cerca, es un poco más fuerte, como cuando hablamos de Patagonia sin represas, por ejemplo. ¿A quién le toca fuerte? Al que vive allá en la Patagonia, porque nosotros lo único que necesitamos es luz, ¿no? Entonces nosotros vamos a alegar si no tenemos la energía eléctrica que necesitamos. Pero a la gente de allá, claro, le están poniendo torres en sus cerros, ¿cierto? En su hábitat. Torres de alta tensión que no la tenían y le están destruyendo su hábitat, su medio ambiente. Al que está más acá o que nunca ha visitado la Patagonia, la verdad que un poco nos da lo mismo, y a veces somos un poco cínicos, digamos, porque alegamos y levantamos carteles de Patagonia sin represas, pero si nos cortaran la luz 1 hora diaria, pondríamos el grito en el cielo. ¿Ya? Somos consumistas. Profe, pero de repente pasa que nos acostumbramos a pedir comodidad, pero a costo de nada, y siempre tiene que haber un costo a cambio de la tecnología, porque la tecnología no se produce de la nada.
Así es, pues siempre va a haber un costo. Es cuando hablamos, una de las formas de generar electricidad más eficiente es la electricidad que es generada a través de procesos nucleares. Claro, en nuestro país es un poco probable por la tasa sísmica, ¿cierto? Y por lo complicado que sería o los riesgos que tiene. Pero un tema a ver, pues en Japón hay una serie de plantas nucleares y también, digamos, están en las mismas condiciones que nosotros, también es un país sísmico. Claro, pueden pasar cosas como la que pasó la última vez, ¿cierto? No me acuerdo de la ciudad, que sufrió un evento después de un terremoto. Fukushima. ¿Hiroshima? ¿Cuánto? Fukushima. Fukushima me parece que fue. Ujú. Entonces, claro, son los riesgos, pues, son los riesgos. Ahora, todo tiene riesgos, muchachos, todo tiene riesgos. ¿Ya? En todo, ahora hay que ver a qué nivel los riesgos son aceptables. Recuerden que el tener un enchufe en la casa cuando uno hacía prevención de riesgos, no sé si ustedes toman ese ramo, está la diferencia entre los riesgos y el peligro. El riesgo siempre está, uno lo puede minimizar, ¿verdad? Y el peligro es cuando ya hago algo de forma imprudente. Avancemos un poquito más, muchachos. Entonces, ya una vez teniendo la etapa de exploración lista, vimos que el negocio era viable, que instalamos la mina, instalamos nuestros procesos, la etapa que nos queda es la etapa de extracción. Ya empezamos con la actividad minera misma. ¿Okay? Entonces, extracción es el procedimiento donde lo que se hace es se saca la roca desde la mina, desde el cerro, ya sea a través de la superficie o a través de nuestras minas subterráneas. Y la trasladamos de una u otra forma, se puede trasladar a través de los camiones, a través de cintas transportadoras, se va trasladando hacia los distintos procesos que vienen después. Entonces, nuestra etapa de extracción considera distintos mini procesos, que son los que aparecen ahí, que es la perforación, ¿cierto? Es donde se hacen las distintas perforaciones que tienen hasta 16 metros las profundidades para ingresar el explosivo. Todo esto, los dibujos de exploración y dónde se va a explorar y cuándo en la malla de explotación, todo eso lo hace gente que está capacitada, ¿cierto? Que tiene todos los conocimientos para ver hasta dónde van a meter el explosivo, para saber cuál es la zona que quieren tronar para extraer la roca. Entonces ahí tenemos el proceso de perforación. En la perforación se ingresan los explosivos, después viene el disparo de la perforación, la tronadura, pasamos por el carguío, ¿cierto? Palas de izaje para sacar las distintas rocas, echarla arriba en los camiones y transportar el material hasta distintas plantas. Puede ser a la planta donde se va a seguir trabajando, o los materiales de baja ley, o material estéril o lastre, ¿ya? ¿Cierto? Se envía a botaderos, ¿ya? Lugares donde se manda la tierra. Por tanto, imagínense ustedes si Chuquicamata tiene 5 kilómetros de largo, 3 de ancho y 1 de profundidad, los distintos tipos de botaderos que hay de material inerte son enormes, son cerros y cerros que están allá arriba de los distintos, al lado de las plantas donde se ha ido botando ese material inerte, y el material que es valioso para la planta se transporta a la etapa siguiente. Todos estos procesos uno a uno los vamos a ir viendo con detalle más adelante. La idea aquí es dar el paso rápido por el procedimiento para obtener el cobre, y después nos vamos a meter a cada uno de estos procesos para ver los equipos que usamos y las características. Recuerdan ustedes que les dije hace un tiempo que hicieran grupos de 4 personas para darle un trabajo que va a venir después de esta guía. La idea es en la clase subsiguiente a esta, que sería la del 30, tener nuestra primera prueba. ¿Okay? Tomen nota de eso. Entonces, la clase del jueves 30, tener nuestra siguiente prueba, y la idea es que ya me manden grupos de 4 personas para entregarle un trabajo y para que lo vamos viendo para el futuro, para obtener con eso ya ¿Qué nuestra fecha, profe? ¿Jueves 30? Jueves 30. ¿Ya? ¿Esa sería la prueba? Prueba. El jueves 30 vamos a hacer la Ya. prueba. Recuerden, este domingo es la guía, el jueves 30, o sea, la clase subsiguiente a esta, en 2 semanas más, tenemos nuestra primera prueba. ¿Okay? ¿Cómo la vamos a hacer? Les voy a subir la prueba al portal a una hora determinada y ustedes me la van a tener que mandar resuelta un par de horas después. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Confirmación? Sí, Ok. Tendríamos entonces ya 2 notas. Sí, profe. De aquí a fin de mes, claro, ya sería ya la primera, como eso obviamente va a demorar unos días, hasta la primera semana de mayo ya debiéramos tener 2 notas. Y iríamos más o menos bien, porque si consideramos que el semestre teóricamente partió en la quincena, aunque nosotros partimos el día 2 con las clases, el inicio del semestre teórico es la quincena de marzo, entonces ya a mediados de mayo iríamos con 2 notas, iríamos bien dentro de los plazos.
todavía nos quedarían 3 notas. Recuerden que este ramo considera 5 notas. Profesor, una consulta. ¿Bien? ¿El trabajo este que es para el domingo es con nota, verdad? ¿O es Sí, pues. acumulativa? No, es con nota. Ya, bacán. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra primera nota. ¿Ok? Entonces, como les decía, ahí están los distintos procesos del sistema de extracción: la perforación, el disparo perforado, la tonadura, ¿cierto? El carguillo y el transporte. Una vez que transportamos el material, lo vamos a ir llevando al proceso siguiente, cuando hablamos del material que tiene una ley adecuada, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso siguiente? El chancado. ¿Sí? El chancado, el principal objetivo es pescar el material, la roca que viene del proceso de la tronadura, ¿cierto? Y reducir su tamaño. Esto es como un gran molino, como aparece ahí, en la foto, ¿cierto? El camión bota la roca, bota la piedra, ahí su carga de piedra a ese gran chancador, y lo que hace esto es molerlo. Normalmente hay 3 tipos de chancadores: chancador primario, secundario y chancador terciario, ¿ya? El primero reduce la roca a un tamaño aproximado de 10 pulgadas, o sea, son como 25 centímetros, más o menos como una pelota de fútbol. ¿Ok? Entonces, el chancador primario sale una roca aproximada de 10 pulgadas. Del chancador secundario, eso se transporta a través de unas distintas cintas de transporte, ¿cierto? La roca que va saliendo de ahí se va transportando en cinta transportadora hasta el chancador secundario. De ahí ya salen piedras tamaño más o menos de 4 pulgadas, ¿ya? Unos 10 centímetros de diámetro, ¿será que una pelota de tenis, más o menos? Y del chancador terciario, ya la idea es que la roca se reduzca a un tamaño aproximado de media pulgada, ¿ya? Entonces ya media pulgada, estamos hablando de 1,5 centímetros más o menos, sería como un ojito gato, una de estas bolitas. Entonces partimos de una roca gigante, que en el primer chancador pasó a tomar el tamaño de una pelota de fútbol, en el segundo una pelota de tenis, y en el tercero un ojito gato, ¿ya? Entonces esas son las distintas etapas que pasa por el chancado, que no es más, como les digo, que tomar la roca y triturarla, ¿ya? Esa es la idea del chancador. Ahora, hay distintos tipos de chancadores. ¿De qué va a depender? Del volumen del material que tienen que triturar, ¿cierto? Del tamaño de la boquilla de alimentación, del tamaño del producto de salida, y por eso que se van distribuyendo en distintos tipos de chancadores: primario, terciario, secundario y terciario. El primario tiene que estar lo más cerca posible de la extracción del mineral, ¿ya? Para, como les digo, evitar todo este movimiento y lo caro que es el traslado. Ahora, ahí dice distintas plantas de trituración, claro. Cuando hablamos del chancador, están en distintas plantas. Hay plantas que son estacionarias, que son normalmente las que están en los chancadores primarios, que están al lado de la extracción del material. Tenemos plantas semifijas o semiestacionarias que tienen ciertos movimientos, ¿cierto? Y que ya pueden estar un poquito más desplazadas. Ahí ustedes después lean la descripción. Y hay plantas de chancadoras móviles, que tienen esta especie de oruga para los movimientos, ¿ya? Y que pueden ser transportadas. Entonces, las plantas de chancado no necesariamente, las plantas de trituración tienen que estar fijas, ¿ok? Y eso va a depender de la necesidad que tenga cada mina, digamos. Cada mina tiene distintas necesidades. Para minas subterráneas, normalmente se ocupan chancadores que tengan cierta movilidad, ya que no son tan grandes y pueden entregar esa función. Para plantas fijas o las minas de rasgo abierto, lo que más se ocupa son los que vimos primero, esos chancadores estacionarios que son más grandes y que se pueden ser alimentados a través de distintas cintas transportadoras. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, consultas? No, profe, súper claro. Ya. Bueno, como siempre, la hora no apremia, pues tenemos que terminar a las 21:10 y son las 21:07, entre otras cosas porque tengo que seguir con el otro grupo. Ya, pero hasta aquí dijimos que tenemos el proceso de exploración, ¿cierto? Donde definimos si la mina es económicamente viable, entre otras cosas, a través de la ley, ¿cierto? De la toma de muestra. Y tenemos el proceso de extracción a través de generar las explosiones, perforar, meter el explosivo, generar las explosiones, la tronadura, cargar los camiones o cintas transportadoras, hacer el transporte hacia las plantas de chancadora, trituradoras, que tienen los chancadores, que son los que van reduciendo el tamaño del mineral. Cuando ya está el tamaño del mineral pequeño, ¿ya? Y dependiendo de dónde venga el cobre, si es cobre en la superficie o cobre de minas subterráneas, ¿se acuerdan que habíamos definido que
el cobre a la superficie eran óxidos y los cobres a las minas subterráneas eran sulfuros, tenía una distinta composición química, dependiendo de qué tipo de material sigue, es el proceso que viene. ¿Ok? El proceso para óxidos viene con dos subprocesos, que es lixiviación y electroobtención. Y el proceso para sulfuros tiene una serie de procesos más detallados. La próxima semana vamos a empezar con el proceso de lixiviación y electroobtención. ¿Ya? De aquí es donde empezamos a obtener el cobre final. Son dos procesos distintos, pero que en algún punto se logran parecer. ¿Ok? Y hasta ahí lo vamos a dejar, pues, muchachos, porque se nos acabó el tiempo. Importante que vayan revisando los apuntes. Todo esto yo se los voy a subir, vamos a subir la clase. Y les dejé, aparte de el Word con la clase, les dejé una serie de apuntes más